1969 se inauguró este museo como Museo y Centro de Estudios Ricardo Palma. Este museo está a cargo de la Municipalidad de Miraflores y de la Fundación Ricardo Palma, dos instituciones que tienen la responsabilidad de mantener abierto el museo y continuar con el objetivo que se trazaron la última hija de Ricardo Palma, Augusta Palma, quien en 1963 encargó al entonces presidente de la Fundación Ricardo Palma, el ingeniero Eugenio Larco Larrabiur, reabrir esta casa, que estaba en manos particulares, evitar que sea destruida, para lo cual se le declaró monumento nacional, y continuar el legado de la vida y obra de don Ricardo Palma. Estamos a 2 años del centenario de la muerte de Palma en esta casa, y quiero anunciarles que gracias a la votación universal de los vecinos de Miraflores, el apoyo de la Municipalidad de Miraflores y la Fundación Ricardo Palma, esta casa va a ser totalmente remodelada este año, a partir de septiembre. Se va a hacer una nueva museografía y don Ricardo Palma estará orgulloso de esta casa con miras a otros 50 años más. Doy la bienvenida a nuestro expositor, el doctor Gustavo Esteva, que viene desde México. Es un país muy querido para nosotros y poseedor de grandes culturas como el Perú. Quiero presentar como representante de la Fundación Ricardo Palma, al doctor Ernesto Benavides Solá, el vicepresidente de la Fundación, y al señor Enrique Álvarez Vita, miembro de la Fundación Ricardo Palma, que va a presentar a los expositores. Muchas gracias. Buenas noches, damas y caballeros. Es un honor para la Fundación Ricardo Palma tener hoy día la presencia de un gran intelectual mexicano, fundador de la Universidad de la Tierra en México. Para nosotros es un gran honor y un motivo de satisfacción. Quien debería dirigir las palabras a ustedes es el presidente de la Fundación, el embajador Juan Álvarez Vita, pero lamentablemente no está presente porque en estos momentos está dando una conferencia también en Lima sobre el tema de la ética, la corrupción y las elecciones. De manera que me pidió a mí que dirigiera algunas palabras, y teniendo en cuenta además la antigua amistad que tengo con el Instituto Peruano del Pensamiento Complejo, Edgar Morán, dirigido por la doctora Teresa Salinas, una gran amiga mía, y también por ese motivo es que estoy dirigiéndoles la palabra, por esa relación que tenemos amical, que es de muchos años. Y bueno, darles la bienvenida a la distinguida mesa y disfrutar de esta exposición que estoy seguro va a ser muy aleccionadora para todos y brillante. Entonces, le cedo la palabra al moderador que está aquí a mi costado, el señor Grimaldo Renquifo, para que dirija la presente exposición. Gracias. Buenas noches con todas y todos. Es un placer tenerlos a ustedes en una noche muy singular aquí en Lima. Creo que es luna llena y nosotros acostumbramos a hacer eventos en función de la luna. Dicen que hay que sintonizar los ciclos humanos con los ciclos de la naturaleza. Y entonces, para mí en particular es un honor, un privilegio tenerlo a Gustavo acá. Con Gustavo nos une una amistad de muchos años, no digo una vieja amistad, porque es obvio,
Hace muchos años nos conocimos, creo que, no recuerdo bien, Gustavo, pero creo que fue en Montreal, en el 92, gracias Jorge. En los debates y las discusiones junto con este grupo que venía coordinado, motivado, estimulado por Iván Illich, respecto a repensar los pilares sobre los cuales se fundaba esta noción del desarrollo. Y fue ahí en Montreal donde nos dividimos, o la reunión se dividió entre los académicos, los pensantes y los activistas. Obviamente me tocó estar entre los segundos, ¿no? Pero había una figura ahí que no calzaba en esta división, ¿no? Y que finalmente se vino al lado de los activistas. Yo le pregunté, ¿y por qué no estás al lado de los académicos? Luego de coordinar, como ustedes saben, Gustavo fue uno de los que animó y coordinó al grupo que escribió el Diccionario del Desarrollo. Y bueno, me dijo, yo soy un economista desprofesionalizado. Esa noción primera que escuché ahí nos estuvo rondando durante mucho tiempo la cabeza ya en Pratec de qué cosa era ser un economista o un profesional desprofesionalizado. No voy a decir que eso significa porque tenemos al autor de tal concepto, él sabrá decirnos lo que significa, pero obviamente para nosotros significó, esto ya es cosecha nuestra, un despojo total de cualquier jerarquía que implicaría el haber pasado por los círculos académicos, porque era la única manera de poder escuchar lo que en ese entonces era el camino del proyecto andino de tecnologías campesinas, que era escuchar a los abuelos en los Andes. Entonces para nosotros eso fue importante, sonó para nosotros la desprofesionalización, a escucha, a equivalencia, a hospitalidad. Desde ahí hemos estado durante mucho tiempo caminando, viéndonos con Gustavo en diferentes lugares, y ya en el siglo XXI nos tocó coordinar un evento que reunió a dirigentes indígenas y populares de 32 países en el año 2002 en la Ciudad de México, y del cual surgió un texto que hasta ahora es un texto de un lado que hace un diagnóstico sobre la situación socioeconómica y cultural en la América Latina y en general en la América, diríamos, y al mismo tiempo abre unas pistas de reflexión sobre lo que podría ser pensar un mundo distinto, un mundo diferente, que algunos han tratado de denominar como un mundo post-desarrollo. Con mayores o menores intensidades esta reflexión ha ido calando en cada uno de los países y en cada uno de los grupos que animaban proyectos diferentes al desarrollo, cuando ya era evidente una crisis civilizatoria que lo hemos denominado crisis civilizatoria occidental. La crisis ecológica, la crisis social y esta crisis de valores, entre otras, daban pie ya a pensar alternativas o la construcción de mundos otros. Entonces, desde ese momento con Gustavo ya casi nos reuníamos, particularmente en México, anual o bianualmente, fuimos conversando, anudando, tejiendo nuestras relaciones y nuestras reflexiones sobre la construcción de mundos otros. Y entonces, en la última reunión que tuvimos en Oaxaca, pero anterior, hace 2 meses, veníamos de un evento, de varios eventos en Guadalajara, a propósito de los 80 años de Gustavo, y venía yo entusiasmándole, animando, oye Gustavo, ¿y cuándo te tenemos en el Perú? Pero no dije nada más. En realidad tuve que conspirar con la Nico
para que finalmente hubiera una posibilidad frente a tantos textos, hay veces pretextos de Gustavo, de no viajar fuera de México, como usualmente él no lo hace. Entonces, ya acá yo no sabía, francamente, Gustavo, si esta flor de la posibilidad de tenerte se abría o no. Pero luego, de tanto insistir, Gustavo dijo, voy a visitarte. Y entonces es así que exploramos con distintas instituciones y básicamente distintos amigos un conjunto de conferencias aquí en Lima, Perú, que pudieran de alguna manera permitir conocer el pensamiento de Gustavo Esteva, que en algunos círculos peruanos y latinoamericanos se lo conoce a partir de sus escritos sobre temáticas diferentes y diversas. Entonces, hace unas semanas atrás, conversando con el Instituto Peruano de Pensamiento Complejo, acá en su local de Ricardo Palma, y en particular con Teresita, dijimos, a propósito de estas aventuras en las cuales Teresa Salinas siempre nos invita a pensar y a actuar, dijimos, oye, viene Gustavo, ¿por qué no invitamos a algunos amigos del Instituto y del Pratec para poder tener diálogos? Y tuvimos que inventar un tema, en realidad no inventar, sino de alguna manera proponer un tema que es el tema con el cual se le ha conocido a Gustavo, que es el tema, que es el texto sobre el Diccionario del Desarrollo. Él nos dirá hoy día si continúa todavía con el predicamento de hace 20 años o qué cosa es lo que ha pasado en el intertanto. Esa ha sido la razón para que Teresa, el IPSEM y el Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas hagan la invitación a los amigos que están aquí presentes de hoy, de ayer y de siempre, ¿no? Para compartir con Gustavo algunas reflexiones sobre este tema genérico del desarrollo. Bueno, Gustavo no necesita mayor presentación, hay una vasta literatura sobre él en distintos medios de difusión, de manera que lo único que me toca ahora es darle la palabra a Gustavo. Gustavo, me toca moderar inmoderadamente. Entonces, tienes todo el tiempo del mundo para desarrollar tu exposición. Entiende que no sé si acá la casa cierra pronto. A las 9. A las 9 cierra la casa. Tenemos que plantear eso. Luego de la exposición de Gustavo, tendrán la palabra Teresa Salinas y el colega Jorge Ichizawa del Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. Y luego tendremos preguntas del público y finalmente respuestas de Gustavo Esteva a las preguntas que ustedes hacen. Sin mayores preámbulos, entonces vamos a dar la palabra a Gustavo Esteva. Buenas noches. Antes que nada quiero agradecer ante todo a Grimaldo y a todas y todos los que han hecho posible que llegara yo aquí. Efectivamente, desde hace años he estado secuestrando a Grimaldo en México, donde tiene un importantísimo número de seguidores. No se imaginan ustedes, si llegan en Oaxaca a comunidades, verán a gentes de toda la comunidad que están discutiendo sus Grimaldos. Tienen distintos textos de Grimaldo y unos alegan de una manera y otros alegan de otra, y casi se matan por ir a Grimaldo cuando le llevamos por allá. Después de estos secuestros reiterados, la última vez que estuve por allá, efectivamente hace poco tiempo, parecía que era inevitable que él me secuestrara a mí para traerme aquí. Y luego, con mucho gusto, aunque ya han pasado muchas décadas, vine muy seguido a Perú. Pues decía que estaba yo en los agradecimientos, ante todo por la hospitalidad en este lugar, por los esfuerzos que han hecho muchas personas para que yo pudiera estar aquí, y que estoy con mucho gusto de regreso muchas décadas después al Perú, a donde vine en los años 60 y 70 a aprender de ustedes de lo que aquí pasaba y de lo que estaba haciéndose inclusive en esta ciudad de Lima. Recordaba Grimaldo algunas de las formas en que nos juntamos. Este año efectivamente
se cumplen 25 años de haberse publicado el Diccionario del Desarrollo. Va a haber una serie de eventos en varias partes del mundo, va a haber algunas ediciones conmemorativas, y lo que quizás debiera yo notar ante todo es que quisiera hablar con ustedes de que lo que discutíamos hace 25 años ya no tiene mucho interés ni sentido, y que estamos hablando de algo muy distinto cuando hablamos del desarrollo a lo que discutíamos entonces. ¿Y qué discutíamos entonces? En los años 70, por 1987, Iván Illich nos invitó a un grupo de sus amigos a platicar después del desarrollo. ¿Qué pasa después del desarrollo? ¿Cómo podemos pensarnos después del desarrollo? Y conversaciones en 5 países llevaron al diccionario, y esto fue lo que publicamos. Esta era la preocupación. Y necesito referirme un poquito a ese clima que había en los años 80 y referirme antes a cómo fue que todo esto empezó. Yo pesqué el subdesarrollo cuando tenía 13 años. Lo pesqué como se pesca un catarro o una malaria. Vivía entonces en la confusión de las divergentes tradiciones familiares, y de esa confusión me rescató el presidente Truman el 20 de enero de 1949, cuando acuñó la palabra subdesarrollo. Fui uno de los 2.000 millones de personas que en ese día nos subdesarrollamos. Quiero subrayar que no éramos subdesarrollados. Era de hecho lo contrario. Por primera vez estábamos intentando un camino propio. Gandhi estaba diciendo en la India, la civilización occidental es una enfermedad curable. No queremos nacionalizar la dominación británica, queremos Hind Swaraj, que es una cosa completamente distinta. En México, el presidente Cárdenas, para defender su proyecto, un proyecto bastante radical, donde se incorporaba, por ejemplo, la palabra socialismo en la educación mexicana en un artículo de la Constitución, Cárdenas decía: vistos los efectos de la última crisis del mundo capitalista, soñamos un México de ejidos y pequeñas comunidades industriales, electrificado y con sanidad, donde las máquinas están al servicio de reducir al hombre de los trabajos pesados y no para la llamada sobreproducción. Queríamos, después de siglos, seguir un camino propio y nos subdesarrollamos. Quizás vale la pena pensar ese momento y las circunstancias que había entonces. En 1945, Estados Unidos era una formidable máquina productiva. Producía más de la mitad de la producción mundial registrada. Europa estaba devastada por la guerra. La Unión Soviética había perdido 25 millones de personas. Japón estaba ocupado por Estados Unidos. El sur prácticamente no existía, eran colonias de los países europeos. Se reconocía por todo el mundo la condición hegemónica de los Estados Unidos. Era el acreedor mundial y lo que decía Estados Unidos se hacía. Todas las instituciones de la época lo reconocen, Naciones Unidas, los acuerdos de Bretton Woods, todo el mundo. Pero Estados Unidos quería algo más. Quería estabilizar su hegemonía, su dominación, su capacidad de dominio. Y para esto inventó un emblema. Un emblema, se decía en aquel momento, aunque en voz baja y en secreto, en los pasillos, un emblema que incluso los anti-yanquis respetaran, que incluso los enemigos de los Estados Unidos pudieran aceptar. Y así se inventó esta forma actual del desarrollo, esta idea del desarrollo, con un emblema que se asociaba muy clara, muy directamente a la forma norteamericana de vida, al American Way of Life. Y tenemos que decir de inmediato que efectivamente consiguió su propósito. Por una parte, entre nosotros, tenemos que recordar, en los años 40 el cine era el entretenimiento principal. Cada 8 días íbamos a ver la última película y todas las películas llegaban de Hollywood y todas las películas presentaban el American Way of Life como lo más cercano al paraíso. Sí, ser subdesarrollado es muy humillante e indigno. Ya no puede uno confiar en sus propias narices, porque hay que confiar en las narices de los expertos que lo van a llevar a uno al desarrollo. Ya no puede uno soñar sus propios sueños, ya están soñados. Se trata de ser como ellos, como los desarrollados, e inclusive de soñar los sueños de ellos.
Sí, es muy humillante, pero al mismo tiempo aparece con fascinación. Lo que dijo Truman es que vamos a compartir todos nuestros avances científicos y tecnológicos para que ustedes, las áreas subdesarrolladas, puedan llegar a ser como nosotros. Y caímos en eso. Y caímos en esta idea de llegar al desarrollo, de tener todos esos cookies del desarrollo que nos estaba prometiendo Truman. Pero también los anti-yanquis cayeron en eso. Es una discusión muy amplia, pero sabemos ya que Stalin estaba estudiando los textos del desarrollo y que es en ese momento, por esos años, cuando se da el gran viraje, cuando se trataba de que el socialismo fuera por la justicia y se decide que en lugar de la justicia debe buscarse el desarrollo. Y tenemos que reconocer que de los países latinoamericanos y en general de los países del sur, el país que más devotamente ha seguido las líneas del desarrollo y que más devotamente ha estado imitando las líneas concretas de vida que corresponden a las ideas del desarrollo es la Cuba, con su orientación socialista. Se ha tratado de hacer que su educación sea como la de los Estados Unidos, se ha tratado de hacer que su sistema de salud sea como el de los Estados Unidos, e inclusive en algunos sentidos ha llegado a superar a los Estados Unidos en esa carrera para tener un tipo de vida como el de los países desarrollados. En los años 80 descubrimos de qué se trataba todo este cuadro. En los 50, a raíz de Truman, un gran estadístico, Liotti, preparó una estimación para saber cuánto tiempo tardaríamos estos países en desarrollarnos. Y se nos dijo que un país como México o como Brasil tardaríamos unos 25 años en llegar al desarrollo. Y si éramos flojos, como en realidad éramos, necesitaríamos quizás 50 años, pero no más que eso. A principios de los años 80, el Banco Mundial preparó una nueva estimación. El Banco Mundial señaló que un país como Mauritania, si seguía como iba a tardar 2.223 años en ser desarrollado. Y que un país como México o como Brasil queríamos solamente unos 400 o 500 años, es decir, nunca. Y la otra promesa de Truman es que gracias al avance de los subdesarrollados habría una cierta igualación en el mundo, habría justicia en el mundo. En 1960 los países ricos eran 20 veces más ricos que los pobres. En 1980, 20 años después, gracias al desarrollo, los países ricos eran 46 veces más ricos que los pobres. Para entonces, para los años 80, nosotros sabíamos que el desarrollo, esa empresa del desarrollo, era un magnífico negocio para los países ricos y pésimo negocio para nosotros. Y hubo rabia y frustración en muchos de nosotros. Y nos preguntábamos, ¿qué cosa hay? ¿Por qué tenemos este destino? ¿Por qué en esta carrera única nosotros estamos siempre colocados al final de la cola? Algunos reaccionaron de manera individualista, formaba parte de la formación de todos estos años. Y este afán individualista les hizo decir, ok, mi país no se va a desarrollar nunca, no vamos a llegar hasta allá, pero yo sí me voy a desarrollar, yo voy a subir al carro del desarrollo. Yo voy a pertenecer a la minoría desarrollada dentro de mi país subdesarrollado, lo cual me va a dar una serie de ventajas. Pero para otros fue una especie de revelación que nos hizo sentirnos estúpidos. Finalmente, esto del desarrollo, esta redefinición trumaniana del desarrollo, implicaba una definición universal de la buena vida, lo cual es algo bastante estúpido, si hacemos cualquier encuesta ahorita aquí en este salón, le preguntamos a cada quien qué cosa es vivir bien, nos van a dar 20 respuestas diferentes. Pensar que hay una forma única de definir qué cosa es vivir bien y una única en todo el planeta no tiene sentido, y además se sabía casi siempre, pero sobre todo en los 80, que esa forma, el American Way of Life, era totalmente inviable, que no tenía ninguna posibilidad. No podemos tener en el planeta el consumo de energía por persona que tienen los Estados Unidos. No podríamos imaginar un planeta en esas condiciones. No tenía ninguna viabilidad, posibilidad, y no parecía realmente interesante. Y lo más importante en esos años es que teníamos aún
nuestras propias definiciones de qué cosa es vivir bien. Y que estas definiciones de qué cosa es vivir bien, en lugar de estar persiguiendo una zanahoria imposible, en estar persiguiendo un sueño de otros, y además un sueño que representaba ni más ni menos que consolidar y aceptar la hegemonía de los Estados Unidos, nosotros podíamos seguir nuestros propios caminos con nuestros medios y alcanzarlos y empezar a vivir bien. En 1985 me invitaron a participar en un gran mitote en Roma de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, la más grande de los organismos civiles, dedicada a ese negocio. Me preguntaron en un panel cuál era el futuro de los estudios para el desarrollo. Y mi posición entonces, 85, fue el futuro de los estudios sobre el desarrollo está en la arqueología, porque solo una mirada arqueológica puede explorar las ruinas dejadas por el desarrollo. Esto significaba que en 85 yo veía el desarrollo en el pasado, no en mi presente y mucho menos en el futuro. Fue en ese contexto que empezamos a platicar con Iván Illich de qué cosa significaba estar más allá del desarrollo. Empezó de hecho la era del postdesarrollo, había conferencias internacionales sobre el postdesarrollo, se trataba de ver cómo mirar hacia adelante, cómo mirar de otra manera, cómo estar considerando las posibilidades de manera distinta. Hubo todavía un último esfuerzo de los desarrollistas por resucitar el cadáver, era ya realmente una bandera deshilachada, y entonces por la presión de los ecologistas, por la preocupación ambiental, se creó la Comisión Brundtland, que después de 4 años vino con la idea del desarrollo sustentable. Inmediatamente denunciamos que ese lema trataba de sostener el desarrollo, no de sostener la naturaleza y la cultura, que es lo que se había estado peleando, lo que se había estado buscando. Ya no tuvo el desarrollo sustentable el mismo impacto de otros lemas anteriores. Y hay un aspecto importante. El mismo día que acuñó la palabra subdesarrollo, el presidente Truman declaró la Guerra Fría. Empezó en 1949. 40 años después ha terminado la Guerra Fría, han ganado los Estados Unidos, y Estados Unidos repasa su lema y encuentra que su lema, ese emblema que creó en los años 40, ese emblema es una bandera deshilachada, que no puede seguirlo usando si quiere reconquistar su hegemonía, que ya no la tiene como la tenía en los años 40. Y entonces inventó otro lema, la globalización, que no tuvo ya de ninguna manera el impacto y el sentido de lo que tuvo el desarrollo en su momento. Quisiera decir unas últimas palabras sobre eso que está ya en el pasado, sobre una discusión que ya no es la que ahora tenemos. Hace aproximadamente 5 años me llamó una persona que yo no conocía desde Australia. Me dijo, señor, yo soy Salvatore Babones y yo he estado siguiendo lo que ustedes escriben sobre el desarrollo, sobre toda la escuela del postdesarrollo. Y he visto que en toda esta literatura que ustedes hacen nunca utilizan cifras, no utilizan las estadísticas. Y dije, pues sí, en efecto, odiamos las estadísticas, nos parece una porquería lo que se hace con las estadísticas del desarrollo. Pues señor, me dice Babones, resulta que yo soy un sociólogo cuantitativo, yo me dedico a las cifras, soy especialista en cifras para el desarrollo, pero comparto todo lo que ustedes dicen sobre el desarrollo. ¿Qué le parece si nos ponemos a escribir un libro en donde le metamos estadísticas, pero de una manera que corresponda a lo que ustedes hacen, a lo que ustedes dicen? La idea me pareció interesante y agrega otra cosa. Dice, mire, cuando alguien se pone a estudiar química o la historia medieval, está interesado en la química, la historia medieval, pero cuando alguien se pone a estudiar desarrollo, a hacer estudios de desarrollo, es alguien que tiene algún interés en la realidad, que quiere meterle la mano a la realidad social. Y ustedes lo que hacen con todos sus textos es cerrarles la puerta. Ustedes dicen, no, al carajo, desarrollo no hagan nada, no queremos desarrollo. ¿Por qué no les abren una ventanita para que vean otras posibilidades de hacer algo si le quieren meter el diente a la realidad? Tienen alguna posibilidad. Y así nació un libro
del futuro del desarrollo, un manifiesto radical. Salvatore Babones tuvo una idea muy interesante que clasifica las posiciones frente al desarrollo en 3 categorías con 3 saxes. Dice, la primera categoría, el primer uso de la palabra desarrollo hoy es la palabra de Goldman Sachs, esta casa de especuladores en Wall Street, el principal centro de inversión en el mundo. Su noción, lo que tiene en sus departamentos de infraestructura, en sus escritorios de commodities, corresponde muy claramente a la noción trumaniana de desarrollo, a lo que era el desarrollo en los años 50, pero actualizada para los años actuales. En el siglo XXI, la idea de Goldman Sachs, el ideal de desarrollo para Goldman Sachs, será quizás una plataforma petrolera a 10 kilómetros de la costa para que no haya ningún activista que esté interfiriendo con la inversión. Y este discurso de Goldman Sachs, que es capitalismo salvaje, es el discurso que domina todavía en gobiernos, en políticos, en instituciones internacionales. Hay un segundo Sachs para una segunda categoría de usos de la palabra, Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs era un neoliberal fanático que estaba desmantelando el Estado en Bolivia, en Polonia, y en el curso de este proceso, desmantelando el Estado, con todo el evangelio neoliberal, tiene una especie de epifanía moral y dice, sí, yo estoy por el capitalismo y yo estoy por el desarrollo, pero no queremos la malaria ni el SIDA, tenemos que hacer algo por los miserables. Él piensa que los miserables no son creados por el desarrollo, sino que son problemas incidentales del camino, daños colaterales, y que hay que hacer algo directamente por ellos para cuidar el desarrollo y el capitalismo. Y entonces es una especie de capitalismo filantrópico, y entonces Jeffrey, con Bono y con otros personajes, está tratando de hacer algo directamente por los más miserables. Quizás el lema fundamental de Jeffrey Sachs sería: queremos un pollo en cada cacerola, un mosquitero en cada cama y un condón en cada pelo. Se trataría de que con estos lemas estaríamos aliviando los males más graves de la población, los dañados por el desarrollo, para poder proteger el propio desarrollo. Y Babones utiliza un tercer Sachs, Wolfgang Sachs, que fue el editor del Diccionario del Desarrollo. Era uno de los amigos de Iván, invitado por Iván, que se encargó de editar ese libro, donde escribimos hace 25 años el obituario del discurso del desarrollo. Sentimos que hoy cientos de millones, quizás miles de millones de personas que no han leído el diccionario de Sachs están resistiendo mundialmente al desarrollo. Ya no solo resisten formas específicas de esa empresa siniestra, no solamente resisten, se oponen a determinados proyectos de desarrollo, a determinados desarrollistas, sino que ahora hay un movimiento cada vez más vigoroso de resistencia a la idea misma, a la idea de seguir un camino que no es el propio, a la idea de abandonar las posibilidades de realizar los propios sueños y de seguir los caminos propios. Pero en realidad quisiera que esta noche habláramos de otra cosa. De aquí, por estos rumbos del planeta, está saliendo ahora muy claramente la escuela del buen vivir, que se trata de definir de otra manera qué cosa es vivir bien y hacerlo de una manera plural. No es una definición universal del buen vivir, sino que el buen vivir se abre a las miles de millones de maneras de vivir bien sobre este planeta. En eso estamos. Pero ahora la palabra desarrollo puede tener otra significación, y esto es lo que siento que podría ser más interesante para nuestras discusiones de esta noche. Parece que hay un consenso universal de que estamos al fin de un ciclo histórico. Ha terminado un periodo de la historia. Y lo que pasa es que hay un intenso debate, una intensa discusión de los candidatos a cadáveres. ¿Qué es lo que habría terminado? ¿Cuál es el ciclo que concluyó? ¿Qué cosa es lo que hemos dejado atrás? De eso es lo que quisiera hablar con ustedes esta noche. Quisiera decir antes que nada
que empieza a haber un cierto consenso incluso en los expertos de la derecha, en los expertos de Wall Street, que la crisis actual no es una crisis económica más, que no es otra crisis del sistema capitalista que ha tenido desde que nació y que siempre aprovecha el capital para fortalecerse, que no es una crisis en que estamos en la fase recesiva o depresiva y que vendrá después el auge, que esta es una crisis, dicen los expertos, que tiene ya todas las características de ser mucho peor que la de 1929 y que quién sabe cuándo terminará. En esta crisis, un comentario que es como un paréntesis, diría de pasada, desde hace unas décadas, Leopold Kohr, el creador de la morfología social, nos está diciendo que las crisis económicas han dejado de ser crisis económicas porque ahora son crisis de tamaño. Las actividades económicas han llegado a tener tal dimensión que ya no hay ningún poder humano que pueda manejarlas. Lo que implicaría que para poder enfrentar este tipo de crisis lo que hay que hacer es reducir el tamaño de las actividades para recobrar un sentido de proporción. Y esto es exactamente lo contrario de lo que hacen capitalistas e instituciones internacionales. Que necesitamos reducir el ámbito de nuestra acción, concebir nuestra acción de otra manera, participar en el mundo real de otra manera y dejar de pensar en estas dimensiones que realmente han escapado a toda posibilidad de control humano. Pero el tema central que quisiera abrir a nuestra discusión es que estamos muy seriamente considerando la hipótesis de que lo que murió, el principal candidato a cadáver, el ciclo histórico que se ha cerrado, es el del capitalismo. Diría de inmediato que la palabra capitalista no fue nunca usada por Marx, hablaba del modo capitalista de producción, era un modo de producción. Eso era lo que él observaba y lo que él estudiaba. La era del capitalismo habría muerto ya. No es algo que va a pasar. Wallerstein, el gran sociólogo, ha estado diciendo que estamos en la fase terminal del desarrollo capitalista, que habría empezado en 1968, pero el propio Wallerstein dice, sí, pero esto puede durar 10, 20, 50 años más. Se han llegado a cuajar sus contradicciones estructurales, pero todavía puede seguir adelante y tiene muchas posibilidades de que siga adelante. Pero hay otra corriente de pensamiento muy vigorosa, es una corriente de pensamiento que se asocia con el grupo Crisis de Kurz en Alemania, con Nansen Yap y otros, que creo que han demostrado con bastante precisión y con bastante vigor el fin del capitalismo en sus propios términos. Todos sabemos que desde Adam Smith es el trabajo el que genera valor en la producción capitalista. Y de ahí, de este valor que genera el trabajo, se genera el plusvalor, la ganancia. El capitalismo es la perpetua transformación del trabajo en capital y del capital en trabajo, es decir, el consumo productivo de fuerza de trabajo y la valorización del capital. Desde el principio, el capitalismo se asoció con el avance tecnológico y cada avance tecnológico representaba una caída en el valor. Si yo estoy produciendo una camisa con 5 horas de trabajo y empiezo a producirla con 1 hora de trabajo, entonces el valor generado se cayó 5 veces. La forma en que el capital consiguió que no cayera su ganancia, que no cayera el valor generado, era aumentando la producción. Si yo en lugar de producir una camisa produzco 5, entonces el valor generado total es exactamente el mismo de cuando producía una camisa con 5 horas de trabajo. Estoy simplificando, no se mide así, no son horas de trabajo, es fuerza de trabajo socialmente necesario, etc. No me detengo en los aspectos técnicos, trato de representar en algunas imágenes simplificadamente de qué se trata y cuál es el argumento. La tecnología, el avance tecnológico, un avance tecnológico que se hace explosivo,
a raíz de la desaparición de la Unión Soviética, cuando se sueltan las amarras los capitalistas diciendo ya tenemos el mundo entero para nosotros, y se ponen en práctica todos los avances tecnológicos, algunos de los cuales llevaban 20 o 30 años guardados por temor a las consecuencias sociales de ponerlos en práctica. Esto hace que se ponen en práctica y se acaba el valor y se acaba la ganancia. Habría encontrado el capital su límite interno. Una forma de representar esto es que vivimos en el escenario actual en el mundo, es un mundo de zombies controlados por vampiros. Las empresas capitalistas siguen siendo las empresas que dominan en el planeta en términos de la producción que tienen de mercancías, de bienes y servicios. Esa es la forma predominantemente de producir en el mundo entero. Y estos capitalistas se están todo el tiempo devanando los sesos y encontrando culpables de por qué no tienen la ganancia que esperaban. Y dicen que es culpa del gobierno, culpa de los impuestos, culpa de los trabajadores, culpa de los bancos, culpa de alguien, pero que no logran entender que están muertos, son ya zombies. Un régimen muere cuando ya no tiene capacidad de reproducirse. Y estas empresas capitalistas, aún dominantes, aún extendidas en el mundo entero, ya no pueden reproducirse, ya no pueden convertir su ganancia que obtienen, la poca que van teniendo cada vez, ya no la pueden convertir en capital, porque se hace capital cuando contrata trabajadores y ya no pueden contratar trabajadores. Durante un tiempo, en los años 90, la forma en que alimentaron la ilusión de que podían seguir adelante era el crédito. Ya no podían ampliar la producción porque ya no había quien comprara, se habían colapsado los salarios y los empleos. Ya no había masa de compradores. Y entonces con el crédito, un crédito masivo, un crédito a muerte que se hace en los años 90, un crédito a los países, a las personas, a las familias, a los colectivos, a las empresas, a todo Dios, se da una inmensa cantidad de crédito y así se alarga un poco la vida del capitalismo. Se alarga porque entonces se hace posible seguir comprando y se hace posible seguir aumentando la producción. La crisis de 2008 habría marcado el fin de esa posibilidad. Ya no pudo dar más el sistema de crédito. Entonces no estamos hablando de que algo va a pasar. Ya pasó. El límite interno del capitalismo ya se llegó. Arriba de los capitalistas están este grupo de vampiros que están literalmente chupando la sangre, chupando el valor, chupando el plusvalor a ellos y a todos los demás, y acumulan una inmensa cantidad de dinero, pero una inmensa cantidad de dinero que ya no puede convertirse en capital, que ya no puede dedicarse a contratar trabajadores. Por eso hay el desempleo, y por eso por primera vez en la historia del capitalismo hay millones de personas que nos hemos vuelto desechables. En el pasado, todas las personas eran actual o potencialmente utilizables por el capital. En este momento hay muchos millones que ni actual ni potencialmente pueden tener ninguna utilidad para el capital. Y lo mejor que podían hacer desde el punto de vista del capital es desaparecer del planeta. Y lo que pasa es que los desechables están siendo desechados. No es una posibilidad teórica, es algo que se está haciendo en el mundo real, que está teniendo lugar en el mundo real. Ese es el momento de peligro en el cual estamos. Pero la desaparición del capitalismo no es una buena noticia. La autodestrucción del capitalismo es un deslizamiento a la barbarie. Estamos en un momento excepcionalmente peligroso porque el capitalismo no puede detener ni revertir ese proceso de su extinción, pero tampoco puede desaparecer del planeta de otra manera. Y esto significa estar llevándonos a su despeñadero, llevándonos al abismo, poniendo en riesgo, como se ha estado diciendo en términos ambientales, la supervivencia de la especie humana, el tejido social, todas las formas de la convivencia. Está creándose una forma de degradación de todas las formas civilizadas de vivir sobre el mundo. Quisiera plantear esto asociado con otras cosas que forman parte de las creencias dominantes. El Estado-Nación fue un dispositivo creado
con y para el capitalismo. Fue la arena privilegiada de su expansión. Era el dispositivo jurídico-político que, aunque el capital tenía la tendencia al mercado mundial desde que nació, era la arena nacional y el nacionalismo utilizado como una fuerza al servicio del capital lo que permitía la expansión del capital. Para el capital globalizado, el Estado-nación es un obstáculo, es una molestia, es algo que hay que disolver, y lo han estado disolviendo, y disolviendo con suprema eficacia. La principal función del Estado-nación desde que nació era la administración de la economía nacional. Podía tener otras funciones, había posibilidades de gestión, había muchas cosas en relación con él, pero era sobre todo una administración de la economía nacional la función principal. Administración de la economía nacional para la expansión del capital. Esa función ya no puede cumplirse, porque ya no hay economías nacionales, pero no hay ninguna economía que pueda llamarse nacional, porque todas están transnacionalizadas, porque ya nadie, ni la economía más poderosa del mundo, puede administrarse como si no existiera el resto del mundo. Estados Unidos, que era enteramente autónomo en 1945, en donde su comercio exterior, donde todos estaban endeudados con él y todos querían hacer algo con Estados Unidos, su comercio exterior representaba solamente 4% de su economía. Podían cerrar la cortina y no pasaba nada con su forma de vida. Estados Unidos no puede sobrevivir un día sin la relación con el exterior. Necesita, desde hace casi 20 años, $2,000 millones de capital fresco cada día, solamente para mantener la economía caminando. Pero si requiere esto significa que está vendiendo los Estados Unidos a razón de $2,000 millones diarios. Y aunque es un país sumamente rico y sumamente grande, cuando se están vendiendo $700,000 millones al año durante muchos años, se está dejando de ser una economía nacional a pasos muy acelerados. Cuando el presidente Obama, en medio de la crisis, llega y el primer día de su gobierno dice: doy la orden para que todo el aparato público compre ahora acero norteamericano, le dicen: señor, muy interesante, pero es que ya no hay de eso. La producción norteamericana de acero solamente es norteamericana en un 17%, todo lo demás es capital extranjero, es capital de otros países. Ya no estamos hablando propiamente de lo que somos los Estados Unidos, lo que éramos los Estados Unidos en el pasado. Y por cierto, nada más de pasada, lo que estamos viendo actualmente, que representa un conjunto muy amplio en Estados Unidos, en la voz del señor Trump, es nostalgia por lo que alguna vez fue los Estados Unidos. America Great Again, vamos a volver a ser como éramos antes, que nosotros llegábamos y dábamos un manazo y todo el mundo agachaba la cabeza. Ese mundo ya no está allí, y quisieran los norteamericanos poder estar de nuevo en esa situación, pero ya no está allí. En todo caso, lo que estábamos diciendo es que el dispositivo llamado Estado-Nación ya realmente ha pasado a la historia. Estas cosas permanecen como rituales durante mucho tiempo. Si uno va a Inglaterra, uno se entera en Inglaterra que todavía hay unos rituales muy divertidos con la reina Isabel. Sigue ahí la reina Isabel, pero todos sabemos que realmente Inglaterra no es una monarquía. Los rituales siguen. Seguirán en los países los rituales de las banderas, seguirán en los países los rituales de constituciones y otras maneras, seguirá sobre todo la policía y el ejército, pero ya son los rituales, ya son cascarones vacíos. El Estado-Nación, ese diseño, ese dispositivo jurídico-político ha pasado a la historia. La democracia era la forma política del capitalismo. Era algo que se utilizó para distintos propósitos, que cumplió distintas funciones, pero básicamente era una expresión de la forma capitalista de existencia. Pero repasemos un poquito qué cosa es lo que eso significa. La democracia, el término fue acuñado en Grecia, y la forma moderna de la democracia fue realizada en los Estados Unidos hace poco más de 200 años. Las dos sociedades
que generan la democracia y la democracia moderna son sociedades con esclavos. Llamamos democracia a un régimen despótico, que podemos llamarle, como le llamó un gran intelectual negro hace 100 años, despotismo democrático, pero es un régimen despótico, y es un régimen despótico, este sería el punto importante a subrayar, el despotismo democrático. Este despotismo en particular tiene línea de color y de género. Este es un régimen, ha sido siempre un régimen, el régimen democrático, racista y sexista, y no puede ser de otra manera, está en su naturaleza, forma parte de su sustancia, es una expresión fundamental de su existencia. Esto es lo que era la democracia, y aunque el capital podía operar con dictadores, era más cómodo, más conveniente, más apropiado para el libre mercado que operara con una fachada democrática. No ahora, no en la situación actual, no en este proceso de autodestrucción del capitalismo, porque lo que ahora define la situación, lo que están haciendo esos vampiros, es básicamente una forma de despojo de tierras, despojo de territorios, despojo de ciudades, despojo de finanzas, despojo de derechos de los trabajadores, despojo de todas las condiciones de los trabajadores. Para este despojo no funciona un juego democrático, no funciona un espacio en que pudieran gestionarse los intereses de la gente. Funciona un régimen en que con una base social apropiada, para esto hay que asustarla, para esto hay que intimidarla, para esto hay que paralizarla. Con esa base social se puede usar la policía y el ejército para implementar este despojo. Esto ya no es un modo de producción, este es un modo de despojo que nos lleva a la barbarie. Estamos en la barbarie. En algunos países vamos infortunadamente más adelante que otros en esa barbarie. México, mi país, es un desastre. La tercera parte de los mexicanos se han visto obligados a vivir fuera de México. Es una de las inmigraciones más grandes de la historia. No hay nada parecido a un Estado de Derecho, vivimos en un estado de excepción, que es una forma de decir, se usa la ley para establecer la ilegalidad y para garantizar la impunidad. No es un narcoestado. Quisiera subrayar un elemento: el narcoestado da una idea muy equivocada de la situación, porque hace pensar que los narcos, los cárteles, como una fuerza autónoma, llegaron y conquistaron el Estado. En el caso de México, la situación es exactamente al revés. Es el Estado el que ocupó el narco. Y como el Estado había sido ocupado antes por el capital, lo que tenemos ahora en México con toda claridad es un capital que usa a ratos el Estado, la policía y el ejército, y a ratos el narco, a ratos los cárteles, para conseguir sus propósitos de despojo. Un despojo que nos están llevando en México al peor tipo de guerra civil, cuando ya no sabe nadie quién está peleando con quién, o lo que llamamos el síndrome yugoslavo, cuando quienes eran vecinos y amigos por siglos de pronto empiezan a matarse unos a otros por diferencias culturales. En eso estamos. En México es ya imposible establecer una línea que permita distinguir cuál es el mundo del crimen del mundo de las instituciones. Son la misma cosa. Y este mundo único, criminal, es un mundo que está desmantelando lo que queda del país, de nuestro país. Y en medio de este desastre, donde encontramos, por cierto, que las viejas luchas, viejas muy importantes, viejas que fueron importantísimas para detener al capital, para lograr transformaciones importantes, en este momento se vuelven contraproductivas. Nos están llegando mensajes muy ambiguos de otras partes. Salen 3 millones de trabajadores a la calle en España y nos mandan un mensaje confuso. Hay algo peor que ser explotado por los capitalistas.
es no ser explotado por los capitalistas. Por favor, devuélvanme mis cadenas. No puedo vivir sin estas cadenas. Necesito que me exploten otra vez, por favor. Si ya me quitaron todas mis pensiones, mis derechos, todo lo que tenía, pero por lo menos devuélvame la posibilidad de ser explotado. Y en este momento de desastre, donde no hay ninguna posibilidad de optimismo, donde todas las opciones son negras, donde tenemos un panorama de violencia y destrucción por todas partes y este deslizamiento a la barbarie que caracteriza la autodestrucción del capitalismo, tenemos una fuente vigorosa de esperanza. Sí, los propios occidentales ya enterraron la modernidad. Si por modernidad pensamos en la física de Newton, el reduccionismo cartesiano, el Estado-nación de Thomas Hobbes, el capitalismo, fue en Occidente, en propia Europa, donde se destruyeron todos los pilares de la Ilustración y donde ya no se tiene ese paradigma. Lo que se llama hoy posmodernidad no es lo que sigue la modernidad, sino el estado de desilusión de los modernos, que perdieron ya toda confianza en las verdades en que creían y no han encontrado un nuevo sistema unitario de referencia. Estamos claramente en ese momento del tránsito de una era a la otra, cuando lo que antes se tenía como punto de referencia, como las verdades de ayer, las verdades en que se confiaba, ya son obsoletas, no permiten entender lo que está pasando y todavía no llegan los conceptos, las ideas, las imaginaciones de la nueva era. No llegan a las mentalidades dominantes, pero resulta que hombres y mujeres ordinarios en la base social, por millones, por miles de millones, están creando ya el mundo nuevo. Todos sabemos que de alguna manera los primeros burgueses y proletarios murieron sin saber que lo eran. Ya habían creado el capitalismo, ya estaban ahí las fábricas, ya estaban ahí las nuevas relaciones sociales de producción, pero ellos tenían todavía su cabeza en la corte, en el rey, en el mundo feudal, estaban inmersos en ese mundo, su mentalidad no había cambiado, aunque habían creado ya un nuevo régimen productivo. No podemos darnos ese lujo. Es cierto que es temerario abrir bien los ojos, porque lo que vemos es abominable, es espeluznante, es abrumador, da mucha angustia. La gente se defiende y prefiere mantenerlos cerrados para no angustiarse con ese horror, pero necesitamos abrirlos mucho, porque tenerlos cerrados frente a esta guerra en la que estamos es condenarnos a ser colaboracionistas con el enemigo. Tenemos que abrirlos sobre todo para poder ver lo que está pasando en la base social. Y lo que está pasando en la base social es que hay una nueva esperanza. Ha surgido ya el mundo nuevo. Ha surgido ya el mundo nuevo en donde no lo esperábamos. En los que se veían como los más subdesarrollados, como los atrasados, como los pueblos originarios. Diría nada más de pasada por una conversación que tenía con algunos de ustedes antes de empezar esta plática, que hay áreas muy concretamente en el área zapatista, en el área maya de los zapatistas en Chiapas, donde hay pueblos como los Topalabales, donde no existe la palabra yo y tú. Si estamos hablando Grimaldo y yo, usamos un nosotros. Si incorporamos a Jorge, es otro nosotros. Si incorporamos a doña Teresita, es otro nosotros. Si los incorporamos a todos ustedes, es otro nosotros. En ese lenguaje, la vida es nosotrear. Nosotrear es un verbo, no un pronombre. La gente se pasa nosotreando y no puede pensar de otra manera, no puede concebir el mundo de otra manera. En estas realidades, donde se es un nosotros, donde se nace como un nosotros, desde ese nosotros ha estado surgiendo una posibilidad de vida diferente. No puedo usar ahora ya el tiempo que prácticamente lo he agotado en describir lo que ha ocurrido en Chiapas, lo que está ocurriendo hoy en Chiapas y en muchas otras partes del mundo, donde se ha creado otra posibilidad de existencia, otros tipos de seres humanos que nacen de este nosotros, de esta forma de existencia humana en que finalmente somos lo que somos,
porque podemos pensarnos individuos, creernos individuos, experimentar el mundo como individuos, pero no podemos serlo mientras sigamos siendo humanos. Hemos sido construidos como individuos, esa es una de las construcciones principales del capitalismo. Se nos ha construido como individuos necesitados y deseantes para necesitar y desear mercancías. Y lo que estas personas, lo que estos hombres y mujeres han estado haciendo, han logrado hacer desde ese nosotros, es crear un mundo nuevo en que son realmente los seres humanos, somos nudos de redes de relaciones, no individuos. Volvemos a ser esos nudos de redes de relaciones, volvemos a ser ese nosotros, y con ese nosotros creamos otra posibilidad que está claramente más allá del capitalismo, del Estado y de la democracia formal. Y diría ahora lo que me parece en estricto rigor lo más importante. Lo que todo esto significa es que estamos al final de 5.000 años de patriarcado, que esta es también la agonía del sistema patriarcal, que es el patriarcado el que explica el capitalismo y el Estado y todas estas construcciones del régimen dominante, y que han sido mujeres sobre todo las que están encabezando la lucha social. Está ocurriendo muy claramente en lugares como mi país, como el Estado, como el lugar en que vivo, una feminización de la política cuando las mujeres toman el liderazgo del proceso de transformación. Y este liderazgo corresponde en parte a que la combinación de tradiciones patriarcales con sexismo moderno es lo más parecido al infierno. Las mujeres, por cuestión de supervivencia, tienen que dar un paso hacia adelante. Pero en este paso hacia adelante tocan claramente el fondo del aliento patriarcal, que es el odio a la vida, que esto es lo que define muy claramente hoy el sistema patriarcal. Y entonces el aliento de las mujeres representa volver al cuidado a la vida, es volver a poner en el centro de la vida social la ética y la política que están asociadas al cuidado de la vida, expulsando de allí a la economía que usurpó ese centro de la vida social. No hay lugar al optimismo, pero tenemos lugar a la esperanza sobre la base de que no es una mera expectativa. Esperanza no es la convicción de que algo va a pasar de una determinada manera, sino la convicción de que algo tiene sentido independientemente de lo que resulte. Millones, miles de millones de personas están hoy en movimiento, en todas partes, particularmente jóvenes y jóvenes, niños y niñas, que no están de acuerdo en el porvenir que les hemos heredado, que no están de acuerdo en el mundo que les cedemos, las gentes de mi generación, y que están decididas a crearse otra posibilidad de existencia. Y es lo que están haciendo. Y lo que tenemos que hacer fundamentalmente, más que ninguna otra cosa, es aprender a escuchar, que es uno de los principales legados que nos han entregado los zapatistas. Dice el comandante Tacho, escuchar no es simplemente oír al otro o a la otra, es estar dispuesto a ser transformado por el otro o por la otra. Y ser transformado por hombres y mujeres comunes, ordinarios, que están teniendo un comportamiento extraordinario. Son hombres y mujeres comunes los que han hecho siempre las revoluciones, estos que están haciendo la revolución, que están haciendo un nuevo tipo de revolución, que no está en las calles, que no está tomando el Palacio de Invierno o la Bastilla, que está cambiando sustantivamente las formas de vivir, las formas concretas de vivir, con nuevas relaciones sociales, con nuevas formas de existencia comunal. Esto está en todas partes. Esto está por todo el mundo, y podemos encontrar estas unidades en Portland, Oregon, o en Nueva York, o en París, o podemos encontrar que las formas zapatistas de existencia se dan también, han sido creadas también por las mujeres kurdas en la frontera entre Siria y Turquía. Podemos encontrar con que estas formas empiezan a ser no una promesa, sino una realidad. No es una utopía, porque no es utopía, quiere decir lo que no tiene lugar en este mundo. Esto ya tiene lugar, lo que pasa es que no le hemos puesto los nombres y no hemos logrado abrir suficientemente los ojos para verlos, para identificarlos. No podemos darnos ese lujo. Estamos en la barbarie,
Y terminaría, como de hecho tuve que terminar el día de ayer alguna otra plática, terminaría con una frase bellísima de Arundhati Roy, que desde la India nos dice: otro mundo no solo es posible, ya viene, ya está ahí, en una noche tranquila. Si oímos cuidadosamente, podemos oír a ese nuevo mundo respirar. Muchas gracias. Jorge Ishizawa del Platejo. Me han dejado sin palabras. Bueno, voy a hacer muy brevísimo un comentario. Dando un poco volviendo al tema de recordar que estábamos hablando del desarrollo. Creo que he entendido, o he vuelto a entender, que futuro del desarrollo no hay. De modo que sí. Sin embargo, vivimos eso desde los medios de comunicación y de las acciones de los gobiernos en todo el mundo. Hay la promesa de que vamos a estar mejor, o sea, es la promesa del desarrollo, ¿no?, la que pone cualquier grupo político para tomar el gobierno y hacerse cargo de la administración del Estado-Nación en cada uno de nuestros países. Sin embargo, el tema es, y lo estamos viviendo también acá, es que la barbarie nos ha llegado, ¿no? Toda esta cosa que tenemos de la corrupción en los últimos gobiernos, que no tienen en cuenta los anteriores, porque no había quizá manera o interés en verlo eso. Entonces, hay una forma que es esta que está comprometida con el desarrollo, que efectivamente hace inviable que cumpla su promesa. De modo que el resultado es que tenemos una palabra, pero como decía ayer en su plática Gustavo, no denota nada, pero connota todo. Y es una especie de manera de ilusionarnos con este tema de que ahora ha tomado la idea del vivir mejor. Estamos muchos en el tema del buen vivir que tiene su origen acá en los Andes centrales, ¿no? Ecuador, Bolivia lo tienen en sus constituciones. Acá ni se ha hablado del asunto, pero hay una corriente fuerte de gentes que estamos conversando sobre el tema de la posibilidad del vivir bien, ¿no? Pero siempre en esas, por ejemplo, en esas asambleas constituyentes, tanto en Bolivia como en Ecuador, el tema es que el vivir bien o el buen vivir es el resultado del desarrollo, finalmente. Y entonces no hemos cambiado nada. Y por eso me parece muy importante lo que nos señala Gustavo respecto a fijarnos mejor, o sea, aprender a mirar y escuchar también a aquellos que
hacen ese mundo nuevo no porque estén pensando en una utopía, es simplemente una cuestión de supervivencia, ¿no? Es vivir, y vivir significa vivir bien, y para eso es necesario reconstituir cosas como comunidad, por ejemplo, que el desarrollo hace exactamente lo contrario, destruir comunidad. Entonces, el punto creo que es ese, el tema de quiénes son estos hacedores de este nuevo mundo, de un mundo diferente, el mundo en que se puede vivir. Hay una lectura que hice, Gustavo, de unas conferencias que dio Bruno Latour, que son las Gifford Lectures, ¿no? Son 6 conferencias y realmente le he tenido que leer varias veces porque es lo mismo, o sea, me pasó lo mismo que escuchar la primera parte de lo que nos ha compartido aquí Gustavo. Es decir, es una experiencia desoladora, digamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? Él se refería, Latour se refería al cambio climático. Y la importancia de hacer política en el sentido no del ejercicio del poder, sino de lo que él llama construir un mundo común. Ese es un entendimiento de la política que yo he adoptado también. ¿Cómo construir un mundo común? Significa necesariamente hacer comunidad. Ahora, ¿quiénes lo hacen? Ese es el tema. ¿Quiénes lo hacen? Y su salida o la propuesta suya es exactamente la que nos cuenta Gustavo. Es decir, habla refiriéndose a un creo que era politólogo, internacionalista alemán, nazi, ¿no? Que es Carl Schmitt. Y en el prólogo de su libro, que se llama El Nomos de la Tierra, es decir, la organización, el orden de la Tierra, él habla de los hacedores de la paz. Pero quien hace le hace el cambio que el encuentro básico es Latour, quien interpreta esta expresión que la he visto en alemán y la he visto en inglés, ¿no? Que se traduce como hacedores del paz. Y habla, mejor dicho, Latour identifica a esos, o la traducción la hace como los artesanos de la paz. Los artesanos de la paz. En realidad, si pensamos bien, vivir bien en muchas de las expresiones, testimonios que hemos encontrado, es vivir tranquilo. Hay frases en quechua respecto a eso. Yo tenía una, pero Magdalena Machaca me corrigió, me dijo que no era lo que estaba diciendo. Pero hay esa expresión. Y en andino, en realidad, estos artesanos de la paz los podríamos llamar criadores de la paz. Y esos sabemos que los tenemos en estos criadores campesinos de la biodiversidad.
eso. Nos pasa que este tema de ver quiénes son estos criadores campesinos de la paz o de la diversidad, no los hemos visto, no los conocemos, no sabemos cómo es, no los hemos escuchado. Y eso creo que es lo que nos queda. En otras palabras, sí hay futuro, pero no el desarrollo. Hay un futuro para la paz. Es para el IPSEM un gran honor que tiene un profundo significado en la presencia de Gustavo en Lima y en nuestro centro, compartiendo aquí la generosidad y también mi agradecimiento a la Fundación Ricardo Palma por acogernos. Es muy difícil poder ya agregar cosas a lo manifestado por Gustavo y por Jorge. Sin embargo, creo que de estas dos presentaciones nos quedan una variedad de reflexiones y yo creo que una de las fundamentales es que tenemos que seguir cuestionando nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender el mundo, que como decía Gustavo, proviene de esa visión fragmentada, reduccionista, con que se ha homogeneizado, con que se ha creado esta visión occidental como la visión verdadera y única, ¿no?, para tener una posición o para ser desarrollados en el mundo. Gustavo nos hablaba de ese término con el cual nos han estigmatizado, que son desarrollados. Y cuando nosotros hemos estado reflexionando sobre esto, los países que se llaman desarrollados encontraron en nosotros el espacio para tratar de cegarnos, de invisibilizar nuestras formas nativas de estar en el mundo y imponer una nueva forma, y sobre esa forma negar toda otra visión, negar todo tipo de conocimiento. Imagínense los pueblos originarios de América, los de Perú, los de México, toda la construcción del conocimiento pertinente, contextualizado, que dio tan grandes civilizaciones, fue considerado en nuestros países como ruinas y ha sido despojado de su valor por la misma academia. La universidad, la educación oficial no incluye, no reconoce como tecnologías, como ciencias, estos conocimientos. Y eso ha ido abriendo una brecha cada vez más grande en la pertinencia, ¿no?, de nuestra convivencia, en la pertinencia de los contenidos educativos, en la pertinencia de la misma forma de vivir. Entonces nos hemos desnaturalizado, nos hemos cegado frente a la realidad y, como decía Gustavo, hemos renunciado a vivir nuestros propios sueños, a vivir en nuestro propio territorio, a disfrutar de nuestras costumbres para imitar otras que nos han desnaturalizado. En este camino hemos perdido el sentido de la vida. Estamos tan alienados que el sentido de comprar, el sentido de tener, ha ido desnaturalizando la existencia, ¿no?, del ser por el tener. Y como decía también Gustavo, el ideal de progreso que nos han vendido, que desde su punto de vista el tema del desarrollo como se concibió y como se trató está muerto, y que estamos viviendo un cambio de era, y que realmente existe una crisis en las bases del saber, porque a fines del siglo pasado, cuando los
digamos, la cantidad de conocimiento que podía producir la humanidad, la cantidad de tecnología fue como nunca en la historia de la humanidad. Sin embargo, todos estos conocimientos también nos llevaron a entender que no habíamos logrado el camino de una convivencia adecuada para el mundo, y que al revés habíamos puesto en peligro la existencia. Entonces nos encontramos en una crisis sin retorno, como lo ha manifestado también Gustavo, en la cual el sistema neoliberal, especialmente en el Perú y también como nos comparten en otros países de América Latina, se ha transformado en una barbarie donde estamos siendo despojados de todos los derechos, donde el Estado ha sido tomado por algunos grupos que controlan la medicina, controlan los seguros. Hoy los seguros de salud están siendo tomados por las clínicas, entonces el que le vende la medicina es el dueño del seguro, que eso por ética hace unos 10 años o 15 años atrás no era permitido en el Perú. Entonces no hay ni siquiera libre comercio. Lo que hay son grandes monopolios que son los que están llamados a despojarnos de todo. Nos han despojado de los derechos laborales, nos han despojado de los derechos de la salud, y lo más grave es de que no existe esa capacidad que tenían antes la ciudadanía de ejercer ciudadanía. Hemos perdido también el derecho de ejercer ciudadanía. Y hoy los jóvenes tienen miedo de hacer reclamos cuando son despedidos injustamente, porque piensan que nadie los va a contratar. Cuando generaciones anteriores sí levantaban las banderas de las luchas por los derechos laborales, por los derechos del acceso a la salud, hoy estamos despojados de toda esa capacidad. Sin embargo, también se han gestado diferentes manifestaciones a nivel de la ciudadanía, hay protestas en todo el mundo, y como conversamos con Jorge, compartimos con Grimaldo, ¿no? Hay también en el mundo una revaloración de los pueblos originarios. ¿Qué significa eso? Es que no nos queda otra que mirar hacia adentro, retomar nuestros valores y ver cómo ha sido la crianza de la vida, por ejemplo, en nuestro país. Y como decía Jorge, mirar hacia esos artesanos de la paz para que pueda tener un horizonte de sentido, el seguir caminando hacia una metamorfosis, ¿no? Pero es una metamorfosis que implica a la vez una metamorfosis individual, una metamorfosis social y una metamorfosis en la relación que tenemos con la naturaleza. Yo creo que la visita de Gustavo esta noche nos abre un panorama de reflexiones que no nos podemos agotar, pero que, como yo le decía al inicio de la conferencia, que para mí ha sido muy especial poderlo conocer personalmente, porque a través de su obra ya lo conocíamos, ¿no? Y habíamos sentido y pensado con él algunas cosas que nos duelen de esta nuestra América profunda y que nos comprometen también a seguir trabajando en la construcción de ese mundo mejor, ¿no? Que todos que soñamos, que todos queremos, pero que no nos lo van a regalar, ¿no? Sino es ese mundo por el cual nosotros tenemos que seguir luchando, porque yo considero que nuestra generación, y a mí me duele decirlo, somos esa generación que ha perdido muchas cosas. Si nosotros recordamos las grandes luchas, ¿no?, que se dio la humanidad por el respeto a las 8 horas de trabajo, por los derechos laborales, por los derechos a la salud, y nuestra generación ha perdido mucho. Los jóvenes de hoy están desamparados, y con el cuento del subdesarrollo, ¿no?, nos tienen estafados, nos están despojando de todo. Fíjense que en Europa un joven que va a adquirir una vivienda por primera vez solamente tiene que pagar al banco el 3% de interés, no puede cobrar más con una primera vivienda, porque la vivienda es un derecho. Y aparte de eso, el Estado
no le cobra impuestos. En el Perú, los jóvenes nunca van a poder tener una casa, porque los bancos nos cobran, como somos subdesarrollados, el 17% de interés. Y los seguros y las AFPs están promocionadas y normadas por el Estado para despojarnos de todos estos derechos. Y nosotros andamos un poco ciegos a lo que nos está tocando vivir y donde la vida se está haciendo cada vez más difícil. Entonces, retomar estos horizontes de sentido, de mirar hacia nuestros país, reivindicar nuestra cultura y caminar por ese sendero de esperanza que sí nos combina, que nos invita a comprometernos en la construcción de este mundo. Yo quiero también denunciarles acá que nosotros venimos trabajando con mucho compromiso, reconociendo el gran valor del trabajo desarrollado por Pratec, por Jorge, por Grimaldo, por Gladys y tantos otros colegas que están comprometidos en estos temas, ¿no? Por seguir reflexionando, y hemos desarrollado ya hace 2 años el diplomado en biodiversidad y saberes interculturales, que seguramente en el mes de agosto lo volveremos a abrir. Están todos invitados a seguir trabajando en nuestros debates. Próximamente los volveremos a convocar desde el ICEN y Pratec para seguir en esta reflexión profunda y convocando cada vez más, haciendo tejido social y comprometiéndonos en ese aspecto vital, ¿no? de estar vivos, de sentirnos vivos y de sentirnos que podemos transformar desde donde estamos y no conformarnos por ser despojados de nuestra dignidad. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por el tiempo.